La clase pasada habíamos visto torsión libre, que torsión libre era más que nada lo que vieron en grado, que era justamente torsión con alabeo constante. No solo es alabeo permitido, sino que alabeo constante. Todo lo que era assignment and era justamente permitir esto y que no solo permitirlo, sino forzarlo o lograr que sea constante en todo el perfil. En esta clase ahora vamos a empezar a ver un poco de qué pasa cuando no es constante ese alabeo, y en la cuestión matemática vamos a ver una versión simplificada para cómo calcularlo en el caso de un doble T, para hacer más correctamente torsión con alabeo restringido. Está la teoría de Blasov y esas teorías, pero son demasiado largas para desarrollar, pero muchos de ustedes lo vieron en cursos de metálicas. Como estos temas son más que nada importantes en estos perfiles, o en perfiles metálicos, en metálicas suelen desarrollar el tema del alabeo restringido y cómo después esto está asociado al pandeo. Porque cuando pandea, la flexión se acopla con la torsión en rango elástico, en rango lineal, mejor dicho, en el rango de pandeo también, entonces es bastante importante en esos comportamientos. En el caso de hormigón, como las estructuras de hormigón se empiezan a fisurar, y se empiezan a fisurar bastante rápido con temas de torsión, la teoría de torsión para piezas de hormigón ya no es aplicable, porque no puedes hacer una teoría, en la teoría esta rama que es la teoría matemática de la elasticidad en un material que se fisura, que deja de ser claramente elástico, deja de ser claramente lineal. Entonces todo esto no es muy aplicable a hormigón, y hormigón la torsión la trata totalmente distinta. No por la forma, sino por el material. Pero bueno, tenemos en este caso una pieza de sección cuadrada, un prisma, que está empotrado en este extremo, empotrado, y acá se impone un giro. O sea, no se impone, no se le aplica un momento, esto se impone un giro, y al imponer un giro básicamente se fuerza a que esa sección tenga un desplazamiento proporcional a la distancia del baricentro. O sea, se fuerza un desplazamiento en ese sentido, pero no se impone nada sobre si se puede desplazar en dirección de su eje o no, que en este caso es el eje Z. Entonces, se fuerza que el desplazamiento sea perpendicular al radio y proporcional a ese radio, pero se permite que esta cara se mueva en Z, pero acá atrás, como esto está empotrado, no puede desplazarse en ninguna dirección, ningún punto de este empotramiento. Y esto no se calcula como una barra, se calcula como un sólido con un programa de elementos finitos no lineales. Se impone ese desplazamiento y de hecho se tiene en cuenta todas las no linealidades posibles en cuanto a la cinemática, pero como los desplazamientos van a ser pequeños, el resultado es lo que saldría de lo mismo que comportamiento elástico para un sólido, no para una barra, se calcula como un sólido. Entonces, lo deformamos y ahí vemos cómo va girando. El video justamente va a poco rotando y lo que está pintando es el desplazamiento que tiene cada punto. El desplazamiento total, o sea, la suma de cuánto se desplaza en X, en Y y en Z. Voy de vuelta, inicialmente está todo azul, y cuando va rotando, justamente las esquinas, que son los puntos más alejados del baricentro, tienen los mayores desplazamientos, porque es lo que le pedimos. Como este punto no gira porque está empotrado, vemos cómo va cambiando de que no se desplaza nada a que se desplaza lo máximo, y dentro de la sección el punto adentro no se desplaza nada y la esquina se desplaza lo máximo. Cuando hacemos esto y no le decimos nada al prisma este de cómo es su alabeo, si le preguntamos cómo son los desplazamientos
en dirección Z, en dirección del eje, vemos este patrón para lo que es la viga, y vemos que en la esquina esta, en la esquina donde estamos girando a la sección, la esquina es la que más se desplaza en dirección Z. Es decir, la sección que era inicialmente plana antes de deformarse, deja de ser plana después de la deformación, porque estos puntos se están moviendo. Se mueven las esquinas, y acá estamos calculando el desplazamiento en dirección Z, y creo que esto era en módulo. No, esto no era el módulo. Justamente se me mueven las esquinas. Y el mayor alabeo, o sea, la mayor distorsión que tiene la sección, está en este extremo. Obviamente en el empotramiento no se estaría alabeando nada, y si agarramos un punto intermedio de la sección, vemos que también se alabea, pero los valores de alabeo en esta sección van a ser menores que este. O mejor dicho, el valor de los desplazamientos en dirección X de esta sección son algo menores a esta. Entonces, cuando empotrada, que le aplicamos un giro en el extremo, se genera un alabeo, y no solo se genera este alabeo, sino que el alabeo no es constante a lo largo de la barra, no podría ser constante porque acá está forzado a ser 0 y acá no está siendo 0. Esto mismo pasa para cualquier sección que no sea circular. Si la sección es circular, no termina teniendo alabeos por forma. Fíjense que justamente las esquinas como que parecen ser los problemas o los puntos de máximo desplazamiento. Si tenemos secciones circulares, las secciones circulares no se terminan alabeando, y por eso existe la teoría de Coulomb, y aplica muy bien la teoría de Coulomb, que es para secciones circulares. Cualquier otra sección que tengamos se va a alabear. Dependiendo de la forma, se alabea más o se alabea menos. Y alabeo nuevamente quiere decir se desplaza en dirección del eje más o menos. En este gráfico vemos, por ejemplo, qué tanto... Vuelvo un segundo para atrás, perdón, antes de empezar con eso. Entonces, depende de la sección, se alabea más o se alabea menos. Y este alabeo es algo que quiere hacer el perfil. Si yo no hubiese empotrado esta zona y hubiese permitido que esta parte se deforme, el comportamiento hubiese sido distinto. O sea, este alabeo sí hubiese sido constante. Entonces yo, al no permitir que alabee la sección, le saqué un grado de libertad, o más de un grado de libertad en este caso, a la barra, y al sacarle grados de libertad, al hacerla menos flexible, la volví más rígida, le di nuevos mecanismos de tomar carga, porque si yo impido un desplazamiento, eso implica que genera tensiones, y al generar tensiones, este giro, esta torsión, que antes hubiese tomado simplemente por Saint Venant, si permitía el alabeo, al no permitir el alabeo, va a empezar a tomar esa misma torsión con otros mecanismos. Aparecen otros mecanismos en juego que terminan cambiando el patrón de tensiones que tiene mi sólido debido a este giro. Y ahora sí, pasamos a esto. Acá vemos para distintas secciones justamente qué tan importantes son estos otros mecanismos de tomar tensiones. Para estas secciones de acá, el mecanismo predominante es el mecanismo de Saint Venant. Es decir, estas secciones, por más que restrinja ese alabeo, el alabeo que tiene es bastante bajo. Es decir, todo esto todas estas secciones se alabean cuando lo torsiono, pero las que están de este lado, se alabean poco al generar esta torsión, y como se alabean poco, la forma de tomar torsión es bastante compatible con lo que es Saint Venant. Esto de Saint Venant pura ya es, y cuando cambia de un rango a otro es totalmente arbitrario, pero bueno, claramente estas secciones tienen más que nada comportamiento por Saint Venant, y a medida que nos movemos para la izquierda,
la sección se alabearía más si permito el alabeo, y si no lo permito, empezaría a tomar torsión debido a esa restricción al alabeo. Entonces, nuevamente, esta sección, por ejemplo, si hago Saint-Venant, o sea, todo esto es, si el alabeo no está permitido para esta sección, Saint-Venant me va a dar las tensiones más o menos correctas. Para un IPN, si yo solo utilizo la teoría de Saint-Venant, no voy a tener un buen comportamiento, porque esta parte de la torsión la va a tomar por Saint-Venant y esta parte la va a tomar por estos mecanismos asociados a que restringir el alabeo. Y cuando tenemos este tipo de secciones, la mayoría de las tensiones son originadas por esas restricciones al alabeo y no haber muchas tensiones debido a Saint-Venant. Entonces, dependiendo del perfil que tenemos, va a ser más importante o menos importante hacer un cálculo teniendo en cuenta estas restricciones al alabeo. Como dije antes, en esta clase nos vamos a dedicar más que nada a ver cómo es el comportamiento para un IPN, en parte porque los IPN son perfiles bastante utilizados y en parte porque es bastante visible cómo es estos mecanismos y cómo interactúan. Entonces agarré un IPN y intenté solicitar este IPN a torsión pura. Modelé el IPN ya no nuevamente como una barra, sino como, en este caso, un conjunto de placas. Todos estos modelos son elementos finitos. El primer ejemplo era una barra como un sólido. Acá estamos intentando modelar esta barra como un conjunto de cáscaras. O sea, son planos, un plano que representa el ala, un plano que representa el ala de abajo y un plano que representa el alma. Si esto lo modelan como una barra, la barra no tiene forma de captar todo este comportamiento, entonces lo discretizo con elementos finitos con placas. Modelo entonces la barra del IPN como placas y impongo un giro en este extremo. La verdad que me parece, bueno, en este caso no impuse un giro, lo que hice es imponer fuerzas, o sea, apliqué una fuerza en el ala de arriba para ese lado y una fuerza en el ala de abajo en esa dirección para torsionar mi perfil. Y dispuse ciertos apoyos, que en un rato vamos a entrar más en detalle en cómo puse esos apoyos, pero bueno, puse ciertos apoyos para lograr que tenga un alabeo constante en la sección. Y fíjense que para lograr que tenga un alabeo constante, tengo que permitir que esto gire. Esta sección está girando, no puedo restringir el giro para permitir un alabeo constante y captar el comportamiento como establecía Saint-Venant, tengo que permitir que esta barra gire. Cuando permito ese alabeo constante, lo que pasa es que el ala de arriba, que inicialmente estaba derecha, se deforma de esa forma. El ala de abajo, que inicialmente estaba derecha, en cambio, voy a usar colores distintos para deformada mejor. Corremos. Y vamos de vuelta. Esta y esta eran la posición sin deformar. Y al aplicar el momento, se deforma ahí y se deforma ahí. Es lo mismo que estamos viendo acá. Esto giró para allá. Y como es constante, tanto este lado como el lado de la izquierda tiene el mismo giro. Y el lado de abajo está girando en la otra dirección, tanto en la izquierda como en la derecha. Ese giro, ese giro que tuvo la sección, o sea, este giro que tuvo el ala, está generada por un momento torsor en la barra.
y ven cómo se genera esa forma de como alas cruzadas. Si lo vemos de arriba, el ala de arriba giró en esa dirección y el ala de abajo va a estar en esa dirección. Estoy exagerándolo un montón con ese dibujo de abajo, pero eso es lo que está pasando ahí arriba. Cuando se alabea mi sección y logro un alabeo constante, esa es la forma en que se deforma el perfil IPN. Ahora, si yo no permito ese tipo de deformación, es decir, si yo no permito que el alabeo sea constante a lo largo de toda la sección, no va a poder deformarse de esa manera, voy a restringir esos movimientos y como yo restrinjo ese movimiento van a aparecer tensiones debido al movimiento restringido. Cuando yo restrinjo esos movimientos se deforma de estas formas. Y la diferencia entre lo que tenemos en la izquierda y lo que tenemos en la derecha es que en la izquierda no le permito que giren los extremos, o sea, yo les había dicho, y podíamos haber visto que tal vez que esta sección está girando respecto a esta, o sea, ven claramente que eso está girando así, en la parte de arriba. Acá abajo no permito ese giro, o sea, esto queda derecho y esto queda derecho. El alma en los extremos, voy al rojo que se ve mejor. O sea, está bien potrado, digamos. No, exactamente no. Por eso lo quería remarcar. Esto queda derecho y queda derecho. No está girando, pero estoy permitiendo el alabeo. Este IPN que estaba así, cuando se deforma, mantiene el alma derecha, pero permite un alabeo. Entonces no estoy empotrando la sección. Ya no puedo hablar de vínculos simplemente como o fijo o empotramiento. Esto es algo que no permite el giro, pero sí permite el alabeo. ¿Te escucho? O sea, digamos, puede girar en un plano, pero no puede salirse del plano esa sección. ¿Sería así? La sección se está saliendo del plano. Lo que no puede girar, lo que no puede salir, como que estoy agarrando el alma y no agarrando el ala. Entonces, el alma no va a salir de la sección. El El alma alma se va a no quedar va, y no va a salir de la no va a sección. salir, o sea, no, el alma no va a salir del plano ni va a poder rotar. Exacto. Pero el ala va a hacer esto. El ala sí puede hacer lo que quiere, Claro. digamos. Exactamente. Bien. Al hacer eso, lo que termina pasando es que básicamente no tenés un giro, porque el giro está establecido por esto. O sea, un giro asociado a la torsión. El giro debido a la torsión es esto. Y es lo que tenés arriba. La sección de arriba está haciendo esto. Está rotando respecto a su eje. La sección de O arriba. sea, sí, sí. ¿Sí? O La sea, sección el de de arriba está abajo libre. está con un apoyo fijo, digamos. Básicamente no se puede deformar en esta dirección, pero sí puede rotar. O sea, puede rotar y no puede salir del plano. El de arriba básicamente, creo que le había agarrado estos puntos, simplemente. Este punto estaba quieto y este punto estaba quieto, para que no Ah, pueda tener los apoyos para fijos, darle. entonces para que no se pueda mover, pero está Sí. libre de rotar y moverse fuera del plano común. Ah, bien. Igual, lo que termina pasando acá arriba es que el alma gira, pero no se mueve fuera del plano. El alma no se va a mover acá arriba, no se va a mover fuera del plano, pero, o sea, no se va a mover en esta dirección, pero el alma sí va a estar haciendo esto, arriba. ¿Sí? O sea, el ¿O no? alma no se va a salir del plano arriba. Arriba no se sale del plano, o sea, está Pero por permitido, una pero no lo hace. restricción nuestra. No, porque no quiere, o sea, cuando se quiere deformar esto, el alabeo se te va a concentrar más que nada en
movimientos del ala y no en el alma. Poder puede, pero no bien. termina moviéndose fuera del plano. Lo que sí termina haciendo es rotando de esta forma. Para lograr la torsión pura de Saint-Venant, tengo que permitir esta rotación. ¿Sí? Está bien. O sea, digamos, está libre de salirse del plano el alma, pero bueno, en realidad es despreciable, digamos, ese Exacto. efecto y se da más en las alas, está claro. Y abajo Exacto. a la izquierda, el alma está No está fija permitido ahora, rotar. ni No salirse puede del hacer plano. esto. En realidad puede a medias. El tema es que cuando vos no permitís esto, si vos no permitís esta rotación, Sí. le restringís un montón la posibilidad de moverse en el plano. Pero más que Ah, pensar restringir el movimiento en el plano, lo que tienen que pensar acá abajo es no permito esta rotación. no Esto tiene permito que quedar. rotación. Sí. Lo que está abajo está por eso justamente dice libre de alaviarse, pero no, tal vez tendría que haber agregado, está libre de alaviarse, pero no permite la rotación. Pero solo del alma. No permite la rotación, este tipo de rotación. Sí, sí, está bien, pero del alma. Las El alas alma, pueden rotar. el ala tampoco va a rotar así, pero ¿puede o no puede? Según el dibujo parece que está rotada el alma, Sí el puede. ala. Eso en realidad es la perspectiva, te está engañando un poco el dibujo. No es, el Ah, ala está está bien, haciendo esto, el ala está haciendo esto. está bien. O sea, Eh, libre de alaviar, entonces, libre de alaviar y sin rotación ni ala ni alma. claro, lo único que restringí fue rotaciones, pero no restringí alabeo. Intenté. Todo esto es un intenté porque es muy difícil eh, intentar lograr estos casos extremos. A ver, estoy intentando ponerme el techito del... ¿Qué pasa acá? De la cámara sí puedo mover las manos porque si no se complica y en un segundo. Esta luz molesta que aparece a la mañana me complica la cámara, que en este caso tal vez sí es más útil la cámara para que vean cómo muevo las manos e intento hacer estas cosas. Bien, volvemos a esto. Entonces, acá abajo, nuevamente, esto no puede rotar así, no restringí esto, pero el ala sí está haciendo esto, sí se está labiando. Tal vez con un cuaderno es más fácil. Tengo dos cuadernos. No veo mi propia cámara, pero más o menos debe estar centrado. Lo que está pasando abajo a la izquierda es esto. Es esto. La punta, esta punta se va para adelante, esta punta se va para atrás. Y eso ya la veo. Esta punta se va para adelante, esta punta se va para atrás. Eso es lo que está pasando acá. Borro el dibujo. Y vemos cómo esta punta se va a mover para adelante y esta punta se va a mover para atrás. Borro un poco todo para que lo vean mejor. Y eso es lo que está pasando en el ala arriba. En cambio, en el ala de abajo tiene el movimiento contrario. Es muy difícil de ver por la perspectiva, pero esto se va a estar moviendo para adelante y esto se va a estar moviendo para atrás. O sea, ambos tienen este tipo de movimiento de alabeo, solo que si este hace eso, el de abajo hace eso. ¿Se entiende eso? Sí, son desplazamientos en dirección Z, digamos.
desplazamientos en dirección Z. En cambio, Bien. este perfil ahora sí empotré totalmente esta cara, y esa cara no se puede alaviar, no puede girarse, no se puede desplazar en ningún grado de libertad. Esto en los extremos, obviamente, en donde pongo vínculos, en los extremos no tiene ningún tipo de posibilidad de moverse en ninguna dirección. Entonces, el mundo no se divide en alabeo constante y alabeo totalmente restringido. Hay cosas intermedias, hay movimientos adicionales, pero estos son los extremos. Los extremos son o el alabeo es constante, y cuando el alabeo es constante tengo lo que se conoce como torsión de Semenant o torsión pura o torsión uniforme. Y cuando restringo ese alabeo, lo que generalmente se conoce como alabeo restringido es esto, que realmente esa cara no puede alabearse, no puede girar. Está empotrada. Pero hay cosas intermedias. Esto es para mostrarles que existen otras cosas. No es o hay, o permite alabeo constante o no permito ningún alabeo. Puedo no permitir rotaciones, pero permitir alabeos, y al no permitir rotaciones ya empezamos a tener claramente comportamientos distintos a esto. Porque acá permito el alabeo, pero como no permití ese giro que está teniendo, restringí un movimiento, cambia el comportamiento. Y ahora veamos cómo cambia ese comportamiento. Fíjense que este ala, cuando hizo esto, de que este punto se fue para adelante y este punto se fue para atrás, básicamente tuvo desplazamientos en dirección Z. El desplazamiento en dirección Z es un desplazamiento en la dirección de la barra. Un desplazamiento en la dirección de la barra va a estar asociada con deformaciones en la dirección de la barra, que va a estar asociada con tensiones en la dirección de la barra. Entonces, yo aplico un momento torsor, pero mi momento torsor me va a generar tensiones en la dirección de la barra, tensiones normales. En este caso, por cómo vienen nuestros ejes, estoy llamando Z a la dirección de la barra, por lo tanto estoy generando sigma zetas debido a un momento torsor. Que era lo que hace tan solo una clase, cuando hablábamos de Saint-Venant, y Saint-Venant postulaba justamente que no teníamos deformaciones y tensiones normales. Yo había deslizado simplemente y es claramente intuitivo que la torsión no genere tensiones y deformaciones normales. Bueno, claramente intuitivo cuando estamos en estabilidad 2 puede ser, pero claramente incorrecto en la vida real. La torsión genera deformaciones y tensiones en la dirección de la barra, si yo no permito esos movimientos. Si yo meto una restricción, y el perfil quería hacer eso, esa restricción me genera tensiones. Entonces, este momento torsor va a generar esas tensiones. Y esas tensiones las podemos asociar a una flexión en el ala, porque básicamente, ¿cómo puedo hacer? Lo dibujo en el costado. Fíjense que esto estaba originalmente así, y lo que pasa es que este punto se iba para adelante, voy con otro color, este punto se va para adelante, este punto se va para atrás. Y en el extremo contrario pasa lo mismo, ese punto se va para ese sentido, y así queda, estoy exagerando un montón, la deformada. Si vemos toda la deformada de la viga, queda con esa curvatura. Y esa curvatura es básicamente una deformación de flexión sobre el ala. Es decir, voy a una pantalla en blanco para verla mejor. Estoy concentrándome en el ala de arriba
por ahora. Tengo el ala de arriba y voy a hacer el mismo dibujo, con suerte, un poco mejor. Ese es el ala de arriba. Y lo que está pasando es que al deformarse, se deforma de esa manera. Eso genera un desplazamiento, digamos, del baricentro así, y esa deformación, esa flecha, es básicamente una flecha de flexión para mi ala. Si yo me imagino mi ala ahora como simplemente una sección rectangular de lados E y B, lo que estoy haciendo es flexionando con un momento en esa dirección el eje fuerte de mi ala. O sea, mi ala alrededor de este eje tiene cierta inercia a la flexión, que esa inercia a la flexión es sobre su eje fuerte, y lo que estoy haciendo al ala es flexionando el ala en el eje fuerte. Entonces, lo que era torsión para mi barra termina siendo flexión para mi ala. ¿Se entiende eso? Si se entiende, borro el dibujo. Y vemos, nos mantenemos acá un segundo, esto era el caso que estaba abajo a la izquierda. Que el caso de abajo a la izquierda permitía el empotramiento, pero no permitía el giro. Fíjense que esa flexión para esa barra es básicamente la flexión para una barra simplemente apoyada. Se está deformando como se deformaría una barra simplemente apoyada en su eje fuerte. Gira en los extremos y se flexiona. Y esa flexión genera tensiones normales. Entonces, esto es esa flexión generando tensiones normales. Si ven la cara de abajo, el alma de abajo, perdón, el ala de abajo, se está flexionando de la misma forma, pero en dirección contraria. Entonces, básicamente, yo acá arriba tengo una flexión en este ala que es de dirección contraria a esta flexión que está en el ala de abajo. Y eso está bueno porque me termina garantizando un equilibrio. O sea, yo en el ala de arriba estaba traccionando el lado de la derecha, entonces estaba haciendo esa especie de momento flexor en la de arriba. En la de abajo, no estoy dibujando el alma, pero en el medio está el alma. En la de abajo extracciono el lado de la izquierda y entonces tengo ese momento flexor. Esos momentos flexores no estaban inicialmente solicitando mi perfil. Mi perfil estaba solicitado a únicamente una torsión. Y el equilibrio lo tengo que seguir satisfaciendo. Entonces, las tensiones normales arriba generadas por esto se equilibran en las ecuaciones de equivalencia con lo generado por esto. Arriba tengo una flexión en un sentido, abajo tengo una flexión en sentido contrario. Este par de momentos que se equilibran entre sí se conocen como bimomento. Así como, paréntesis, así como si yo tenía dos fuerzas iguales y contrarias, se equilibraban entre sí, pero generaban un momento de este estilo, si tengo dos momentos iguales y contrarios, se equilibran entre sí, pero generan un bimomento que está solicitando mi perfil. Mi perfil está siendo solicitado por esas cosas. Y digo solicitado porque este bimomento es lo que genera esas tensiones normales.
¿Entiende? Bien. Vimos recién el caso este. Si se entendió el caso este, el caso de la izquierda, es básicamente lo mismo. La única diferencia es que si hago el mismo dibujo sobre el ala de arriba, el ala de arriba va a querer hacer lo mismo, pero ahora no le permití a este señor y a este señor deformarse. Es decir, no permito que esto gire ni que esto gire. Lo empotré. Y esto va a querer deformarse como flexión, pero como si fuese una barra bien potrada. Sigue siendo un comportamiento a flexión, pero como empotré este extremo y empotré este extremo, se está deformando como una barra bien potrada. Entonces, la diferencia entre hacer esto y hacer esto es que en ambos casos, al restringir movimientos, el ala va a empezar a trabajar a flexión, pero acá va a trabajar a flexión como biarticulado y acá va a trabajar a flexión como biempotrado. Estoy hablando del ala, no de la sección, del ala. Una barra biempotrada es más rígida que una barra biarticulada. Esto va a ser más rígido que esto. Y más rígido quiere decir que se deforma menos y que básicamente tiene mejores formas de calcular, de tomar tensiones. Vuelvo un segundo a una cosa en blanco. Si yo tengo esto solicitada por una carga P, estoy yendo una barra simple y sencilla. Y esto solicitado a una carga P. La barra bien potrada se deforma menos, pero la barra bien potrada también tiene menores tensiones normales. Porque esto tiene un diagrama de ese estilo y de momentos flexores de ese estilo, y esto tiene un diagrama de momentos flexores de ese estilo, donde esto, voy a usar otro color, esto de acá vale P por L sobre 4, y ese P por L sobre 4 es todo esto. Eso vale P por L sobre 4. Entonces, no solo se deforma menos, no solo es más rígido, sino que tiene menos tensiones. Lo mismo va a pasar en mis barras torsionadas. Esto va a tener menos tensiones que esto. Se va a deformar menos, y ahora borro todos los dibujos, para que vean que esto está sacado de escala. Estas dos deformaciones tienen el mismo momento torsor aplicado, pero esto se está deformando mucho más que esto. Cuando digo escala me refiero a está súper exagerada la deformación, pero ambas están mayoradas el mismo valor. Ante la torsión se flexionan las alas, pero esto se termina deformando menos que esto. Esto es más rígido y genera menos tensiones. ¿Alguna pregunta de esto? Esto es como intenté hacer los modelos. Y acá vemos las tensiones generadas. Nuevamente, estas deformaciones están exageradas, pero ambas están exageradas por la misma magnitud. Y vemos cómo esto tiene esta deformación mucho más grande. Y acá vemos tensiones. El color rojo es una tensión más alta. Y vemos cómo este perfil genera tensiones más altas que esta, por lo que dije recién. Esto tiene más mecanismos para tomar la solicitación. Entonces termina teniendo tensiones normales, tensiones menores. Acá estoy dibujando el sigma de von Mises. Muchos programas tienen el sigma de von Mises, que es justamente lo que vieron en varias materias y lo que medio que vimos cuando vimos tensión, la teoría de fluencia de von Mises, que es una manera de tener en cuenta sigma 1 y sigma 2 y sigma 3. No es necesariamente algo
físicamente importante en todos los casos, pero es una manera de intentar captar todo el estado tensional en un único número. Entonces, esto tiene tensiones más altas que estas. Esto tiene un borde permitido de labiar, pero no girar, entonces la barra se flexiona, y esto no es torsión uniforme, porque el alabeo no va a ser constante, y esto es realmente restringir el alabeo total en los extremos. Si dibujo el alabeo de esto, justamente sé que si el ala se está deformando de esta manera, va a haber un lugar en el medio que el ala quedó derecha. O sea, el alabeo es justamente ese giro. Arriba gira en este sentido, perdón, abajo gira en este sentido, arriba en este sentido. La parte del medio se mantiene derecho. Acá el alabeo es igual a 0. Hay ciertos puntos donde el alabeo vale 0. Hay ciertos puntos donde el alabeo es máximo, pero lo que sí siempre sucede es que el alabeo no es constante. Como el alabeo no es constante, no puedo usar Saint-Venant, ocurren otras cosas. Lo mismo me pasa acá. Lo mismo, sí, básicamente la misma idea pasa acá. Tenemos un alabeo variable, y ese alabeo variable implica que no puedo usar Saint-Venant. Cuando estuve haciendo estos modelos, estuve un rato pensando cómo puedo lograr estos casos intermedios. Lograr torsión uniforme no es tan difícil, y lograr empotramiento perfecto es trivial. Empotramiento perfecto es agarras todos los nodos del costado, no te muevas. Torsión uniforme ya no es tan directo, porque tengo que lograr algo estable, pero que permita todos estos movimientos. Pero básicamente cuando se puede lograr, o pones resortes de rigidez muy baja para que el programa no se queje, algo lográs. Esta torsión extraña de que permito el alabeo pero no permito giros, estuve un rato intentando pensar cómo hacerlo, se me ocurrió más de una forma, y básicamente no importa cómo lo hago, las solicitaciones eran muy similares de cómo intentar lograr esto. Entonces lo que estamos viendo acá es empotramiento perfecto, tensiones generadas, tensiones bajas. No permitir giros, pero permitir alabeos, tensiones un poco más altas. Permitir todo, Saint-Venant, torsión uniforme, tensiones aún más altas. Esto en cuanto a tensiones, y esto en cuanto a desplazamiento. Si ahora pongo todo en una misma escala, acá como que se nota que el ala se está flexando, pero el ala se flexa bastante poco, si lo pongo todo en la misma escala. Esto se deforma poco, estos se deforman un poco más, este se deforma bastante más, porque acá ya permití que esto gire. Y como permití que esto gire, ya no es solo la deformación de la flexión del ala, sino que ya tengo el giro entero del perfil. ¿Preguntas de, en general, este tipo de comportamiento? Bien, esto es la torsión labial. Esto pasa en cualquier perfil que no sea un perfil circular, si no permito torsión uniforme. Y nuevamente lo digo de esa forma porque no permitir torsión uniforme no es lo mismo que decir no permitir alabeo. Puedo permitir alabeos, pero restringir giros, y eso deja de ser torsión uniforme. Para hacer Saint-Venant realmente tiene que estar libre de girar y alabearse y todos esos movimientos. Joaquín, pero si tengo torsión uniforme y tengo alabeo uniforme. Si tenés torsión uniforme, tenés alabeo constante. Constante, sí, perdón, constante, sí. Exactamente. Está bien. Si para lograr torsión uniforme, necesitas que el alabeo pueda ser constante. Y el alabeo constante sí o sí, fíjate que un alabeo constante sí o sí te tiene que implicar. Claro, sí, es una. Sí, causa-consecuencia. Claro, sí, exactamente. Porque Ahí, el alabeo constante. Ahí Perdón por las dudas, creo que vos lo entendiste perfecto, pero
valía la aclaración. Alabeo constante quiere decir que este punto, esos movimientos, tienen que ser iguales a estos movimientos. El alabeo debe ser constante. Y para permitir eso y que mi barra siga siendo una barra, esto lo tengo que desplazar y se tiene que deformar de esa forma. Eso es alabeo constante. Bien. Ahí Saint-Venant. Para el resto, otra cosa que vamos a ver ahora. No tengo otro ejemplo que este en esta presentación, pero tenés que aplicar la misma idea para cualquier sección que quieras aplicar. Sí, sí, sí. Por eso, pero digo, cuando sucede lo que estamos diciendo, la veo constante, la veo uniforme y torsión constante, Saint-Venant. Y fuera de eso, lo que vamos a ver ahora. Sí. Ahora, el caso de alabeo constante casi nunca lo puedes tener en la vida real. Es muy difícil que hagas una estructura con vinculaciones tales que Claro, permitan ese movimiento. claro, Por sí, eso, sí, sí, está claro. o sea, como que es algo, pero es muy difícil lograr el caso donde podés aplicar Saint-Venant en su totalidad. Claro, sí, sí, está claro. Bien, entonces vamos a empezar a ver una especie de deducción de cómo tener en cuenta esta torsión adicional a Saint-Venant para el caso del perfil doble-T. Existe la teoría de Blasov, que es más general para otros perfiles. La deducción de la teoría de Blasov es larga y complicada, porque ahí sí nos metemos en estas coordenadas sectoriales que hablamos un poco y nuevas propiedades de las geométricas de la sección. Es larga, es densa, la vieron en otras materias, la pueden revisar de eso y si no les mandaré un apunte donde está. Muy interesante y aparte lo bueno de la teoría de Blasov es que no solo sale la parte de torsión, sino que sale todo lo que vieron en estática, en resistencia a materiales o estabilidad 2 o esas materias, el cuatrimestre entero, sale con una teoría que te dice cómo calcular tensiones normales, calcular tensiones tangenciales por corte, por torsión. Es hermosa matemáticamente, pero gorrosa para empezar a ver. Así que vamos a ver una versión simplificada para el perfil WT y seguir dando vueltas sobre lo mismo de estas cosas físicas. Entonces, en la sección WT, la torsión alabaial tiene un claro significado físico, que es que la torsión está asociada a la flexión de las alas. Vimos que la torsión, cuando no permite el alabeo constante, se me flexiona las alas. Entonces, tengo que agregar el comportamiento de esa flexión de las alas y acoplarlo con la torsión del perfil. Cuando tengo una sección que estoy torsionando, esto va a girar de esta manera y voy a tener un giro, que es el giro de torsión. Esto es giro de torsión. Y este giro de torsión, por justamente el giro, va a generar desplazamientos en mi perfil. Y en el baricentro del ala va a hacer que el baricentro del ala que estaba acá se desplace al costado. Y eso es una flecha de flexión sobre el eje fuerte de mi ala. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo asociar este giro con esta flecha y asociar estos momentos flexores con el momento torsor para tener una única cuenta que me diga, que me dé cómo es el momento en mi barra. O sea, básicamente, para ir más ordenado, el momento torsor que tiene mi sección, que sale de los diagramas de características, digamos, de la parte de equilibrio más que nada, y digo más que nada porque si tengo un hiperestático, el equilibrio depende de las rigideces, y si el equilibrio depende de las rigideces, el equilibrio va a depender de todo esto. Pero bueno, tengo un momento torsor aplicado en mi perfil, y ese momento torsor, parte lo va a tomar por Saint-Venant, parte lo va a tomar por esta torsión alabial. Para recapitular lo que vimos al principio, si tengo una sección circular, esto va a ser prácticamente cero. Si tengo una sección de espesor muy pequeño, si se fijan justamente
cuando vimos la tabla de qué tanto era torsión alabial y qué tanto era torsión libre, en la más izquierda había este tipo de perfil, que lo que pasa en ese tipo de perfil es que el espesor es muy, muy pequeño. Y vieron que, si se acuerdan, Saint-Venant ya da un diagrama de tensiones tangenciales así que se distribuye en el espesor. Horrible el dibujo, vamos a intentar borrar alguna línea. Se distribuye en el espesor. Entonces, cuando tengo un espesor muy pequeño, esa rigidez por esa torsión de Saint-Venant es muy baja. Y si tengo este tipo de forma, donde el espesor es pequeño, pero estas distancias no son pequeñas, la rigidez de la flexión del ala va a ser mucho más grande que la rigidez por torsión de Saint-Venant. Y en estos casos, por juego de rigideces, porque siempre que tenemos dos mecanismos, cosas hiperestáticas, es un juego de rigideces, la rigidez alabial de esto va a ser mucho más alta. Entonces, te va a llevar la mayoría al momento de esta forma. En un IPN, estas dos cosas son similares. Entonces, depende del caso, pero bueno, la mitad va por este lado y la mitad va por este lado. Todo es un juego de rigideces. Cuando tengo una sección circular, justamente para seguir hablando de lo mismo, cuando tengo una sección circular tipo Coulomb, eso, o vamos a no usar Coulomb, cuando tengo una sección tubo, esta sección tubo se va a labiar, pero esta sección tubo generaba tensiones de torsión de ese estilo, generando un flujo cerrado, era muy bueno para tomar torsión, era muy rígido para tomar torsión, y entonces la rigidez que sale de la teoría de Brett ya te va a dar prácticamente todo, porque si es muy rígido para torsión, la rigidez alabial, la rigidez asociada a esta flexión debido al alabeo, no va a ser tanto más grande a la rigidez por torsión que tiene. Entonces un tubo, cuando lo calculan por Brett, el tubo se va a labiar, pero no se va a labiar tanto. Y o mejor dicho, se va a labiar bastante menos que un IPN. Entonces todo esto va a ser un juego de rigideces y vamos a ver cómo hacer ese juego de rigideces para el caso de un IPN. Vamos a ver cuánto se lleva por Saint-Venant, cuánto se lleva por esta torsión alabial. Bien. Y justamente vamos a tener que asociar flecha de, como es un juego de rigideces, vamos a tener que hablar de deformaciones y vamos a asociar la torsión de la barra con la flecha de la barra y vamos a también vamos a tener que hacer equilibrio porque este momento es la suma de estos dos. El momento de Saint-Venant lo sabemos calcular y el momento alabial lo vamos a calcular simplemente como la torsión generada por esa flexión o la flexión generada por esa torsión. Esa flexión va a estar asociada a un corte. Y acá lo podría haber dicho más ordenado, pero si yo tengo esto que se está deformando de esta manera, había dicho que acá tenía una flexión, pero no solo tengo una flexión, sino que tengo un corte asociado a esa flexión. Ese corte asociado a esta flexión es este B que está acá. B es el corte asociado a esta flexión del ala. Y habíamos visto antes que el ala de arriba flexionaba así, entonces va a tener una dirección del corte. El ala de abajo flexionaba en la dirección contraria, entonces va a tener un corte en dirección contraria. Entonces voy a tener un corte en el ala de arriba, un corte en el ala de abajo, que van a tener el mismo valor por equilibrio, y van a tener dirección contraria, y me van a generar una cupla, que esta cupla la tiene que ser igual a la torsión que toma
por flexión del ala. Entonces, justamente esta torsión se divide parte en semenante, parte en alabial. La torsión alabial genera un corte que debe ser un corte, y la relación, la forma de asociar la torsión por alabeo con el corte es simple equilibrio. La cupla generada por el corte, V por la distancia entre fuerzas, es ese momento. Esto es una ecuación de equilibrio. El momento se divide en semenante y se divide en la parte alabial. La parte alabial genera este corte. ¿Cuánto vale cada uno? Es un juego de rigideces, pero así es el equilibrio de estas fuerzas. Bien. Entonces, tenemos que el momento torsor es la suma de estos dos términos. Y la parte, el término de Saint-Venant, ya lo sabemos calcular, lo vimos la clase pasada. La torsión de Saint-Venant está asociada en cuanto a la parte, en cuanto a los desplazamientos, con la curvatura, con esta fórmula. En la clase pasada habíamos visto que la curvatura era el momento torsor dividido GJ. Acá simplemente lo reescribimos para dejarlo en función de la torsión de Saint-Venant. Y esto es la fórmula de rigidez para Saint-Venant. Este momento torsor genera esta curvatura, no este momento torsor. La curvatura está generada por la parte del momento torsor que lo toma con el mecanismo de Saint-Venant. El G dependía del material, el J era la suma de los J de cada rectángulo. Lo que tenemos que agregar ahora es la parte flexional. Es decir, necesitamos una ecuación de este estilo, que me hable de cinemática, para hacer el juego de rigideces. Cuando digo juego de rigideces me refiero a ecuaciones de compatibilidad. Básicamente, lo que estoy resolviendo es una forma de un hiperestático, y cuando yo digo juego de rigideces es compatibilidad de deformación. Entonces tengo que buscar una compatibilidad entre la flecha por flexión con el giro por torsión. Y eso es lo que vamos a hacer. Si recordamos la teoría de flexión, teníamos que esta era la ecuación que me hablaba de la cinemática ante flexión. Cuando hicieron Bernoulli-Navier W segunda, si usaban esa nomenclatura, era el momento flexor sobre J si usaban nomenclatura alemana, o EI si usamos nomenclatura estadounidense. Esto es esto acá. La segunda derivada de la flecha era el momento dividido el E y el momento de inercia. Esto sale de Bernoulli-Navier, lo saben desde que están hace muchos años. La inercia a flexión es ahora la inercia del ala en el eje fuerte. El espesor por el ancho al cubo sobre 12. Rigidez del ala sobre su eje fuerte. Como vimos hace un rato, la flecha la podemos relacionar al giro, viendo que la flecha para el ala es cuánto se mueve eso en horizontal. Vuelve al rojo. Cuánto se mueve en horizontal. Ese ángulo de acá es el giro de torsión. Entonces, el giro de torsión por la mitad de la altura me da la flecha en el lado de arriba. Uso esta relación, la pongo acá adentro y puedo ahora, en vez de asociar el momento flexor a la flecha, asociar el momento flexor al giro de torsión. Y si recuerdo la relación entre giro de torsión y curvatura, puedo asociar el momento flexor con la curvatura a torsión. Entonces, la flexión del ala
tiene esta relación con la curvatura de torsión. ¿Estamos bien hasta acá? Tengo un error en mi diapositiva, voy a tener que hacer... ¿Estábamos recién acá? No, estábamos recién acá. Habíamos dicho que el momento de flexión del ala lo asociamos a la curvatura de torsión, y lo único que nos resta es ahora asociar la flexión con el corte, y el corte ya sabíamos cómo relacionarlo con el torsor alabial. Recordamos que el corte no es más que la derivada del momento flexor respecto a z, y entonces relacionamos el corte con la curvatura a torsión. Y finalmente, sabiendo que el momento torsor de la parte del labeo era el corte por h, buscamos cómo se relaciona el momento torsor alabial con la curvatura de torsión. Todo esto lo necesitamos porque necesitamos una expresión que esté todo referido a lo mismo, a una única variable. ¿Estoy yendo medio rápido o me siguen? ¿Cómo es me siguen? El momento torsor, entonces es la suma de Stein-Venant con el labial. Stein-Venant lo conocíamos antes. El labial lo deducimos rápidamente recién. Hacemos la suma y tenemos esta expresión. Eso es una ecuación diferencial. Ya dejó de ser algo simple de resolver. Comúnmente, cuando tenemos torsión, es trivial. Habíamos visto la semana pasada que torsión de Stein-Venant es eso, y es trivial. O sea, claramente es una cosa lineal y no hay misterios. Cuando agregamos este acoplamiento torsional, me aparece una ecuación diferencial de segundo orden. O sea, ecuación diferencial porque acá tengo la curvatura y acá tengo la derivada de la curvatura respecto a z dos veces. Y para resolver, para resolver el problema, tengo que resolver la ecuación diferencial. O sea, si yo tengo un momento torsor y quiero calcular las tensiones debido a ese momento torsor, primero tengo que resolver esta ecuación diferencial para ver cuánto se va para acá y cuánto son las tensiones debido a Stein-Venant, y cuánto se va para acá y ver cómo son las tensiones debido a esta parte labial. Y si yo quisiera calcular los desplazamientos o los giros asociados a esta torsión, tendría que calcular esta curvatura. Tengo que resolver esta ecuación diferencial. Y si esto lo meto adentro de un sistema hiperestático, tendría que meterle esto como rigidez a mi barra, y la rigidez ya no es un número, lamentablemente para todos nosotros. Es una rigidez variable. O sea, estamos acostumbrados a pensar que el momento es proporcional a algo por la curvatura. Ya deja de serlo de esta forma. Este algo no es un valor constante. Está dentro de esa ecuación diferencial. Si queremos resolver la ecuación diferencial, la solución de esta ecuación diferencial es esta cuenta. Y nuevamente, creo que lo dije en otras clases, pero cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, o empezamos a probar, o tenemos experiencia, y esto es una ecuación diferencial, es fea, pero es una solución es una ecuación conocida, con solución conocida. Y esta es la solución a lo que tenemos arriba. Y me voy a detener un segundo solo en este término, y tenemos que la curvatura es mt dividido c, que es gjt. El primer término es lo que me da Stein-Venant, que es la parte sencilla de la cuenta. La curvatura está asociada al momento torsor dividido este GJ. Esto es lo que se me agregó básicamente por la parte labial. Y dejó de ser sencilla porque ahora el momento está asociado a la segunda derivada de esa curvatura también. Acá abajo, perdón, está básicamente que son estos valores. Este A
es simplemente propiedades del perfil y del material. Yo podría sacar no podría porque no te metió. A depende del perfil y del material, y como está asociada a la parte A labial, esto son propiedades geométricas que dependen de la rigidez del ala. La rigidez del ala es, por ejemplo, la distancia entre alas. Mientras más distancia entre alas, más distancia entre cuplas de corte para tomar momento. Y un N, que es la rigidez del ala en sí. Este I ala es la inercia del ala en su eje fuerte. La inercia del ala, el E, esto es la rigidez del ala. Este H me aparece porque mientras más separo las alas, más cupla tengo en la cuenta de que el momento torsor alabial era B por H, más cupla tengo acá. Y me termina apareciendo C, que es nuevamente el GJ, porque no es independiente de la torsión, o sea, de la parte desenvenante. Tengo que vincular estas dos cosas, justamente hay un juego entre rigideces, entonces no es independiente del C, depende de la parte desenvenante de esta forma. Pero bueno, este A depende de la sección. Me aparece un Z porque justamente como la torsión no es uniforme, el alabeo varía en la sección y la importancia de esta torsión alabial no es la misma para cualquier coordenada Z. Voy a tener, si yo tengo una viga bien empotrada, si yo tengo una viga empotrada libre, en la parte empotrada voy a estar restringiendo el alabeo, y acá va a ser importante esa rigidez. En la parte libre, que está libre de alabearse, la parte de Saint-Venant va a tomar más importancia. Entonces, por eso este chi depende de la coordenada Z. No tiene el mismo comportamiento, o sea, ¿cómo se divide? Vamos a hacerlo de esta manera. Si yo tengo una barra con un momento torsor, el momento torsor se divide en la parte de Saint-Venant y en la parte de alabeo por torsión, pero cuánto se lleva cada uno acá no es lo mismo que cuánto se lleva cada uno acá. Y eso está evidenciado en esta coordenada Z. Los valores A1 y A2 son justamente condiciones de borde que se despejan de las condiciones de borde. ¿Qué permito o no permito en cada extremo? Acá, si está empotrado, no permito que gire y no permito que se alabee. Acá, si está libre, permito que se alabee. Entonces, en función de qué estoy permitiendo o qué no estoy permitiendo, y vean que las condiciones son giro, sí, no, alabeo, sí o no, me cambia el valor de A1 o A2. Entonces, cada vez que tengo un problema de este estilo, tengo un IPN con un momento torsor, la solución varía si está empotrado libre a que si está empotrado o cualquier otra opción posible. Esas diferencias aparecen en A1 o A2. Para despejar estas condiciones de borde, lo que voy a tener que hacer es justamente plantear las ecuaciones y despejar cuánto vale A1, A2. Despejo cuánto vale A1, A2, lo meto en esta cuenta que depende de Z y evalúo para distintos valores de Z, o lo meto en un programa y directamente dibujo la función y veo cuánto vale la curvatura a lo largo de Z. Si veo cuánto vale la curvatura, puedo meter esa curvatura acá y ver cuánto vale el momento de Saint-Venant en función de Z, o la derivo dos veces y la pongo acá adentro y puedo ver cómo varía el momento alabial en función de Z. Y empezar a hacer dibujos de cómo es este momento torsor de alabeo a lo largo de Z. Esto es básicamente el TP. El TP de este tema
va a ser esto. No me acuerdo cuál era el caso que les daba. Tengo que buscar el enunciado. Todavía no subí el enunciado porque quería modificarlo ligeramente. No me acuerdo cuál era el caso, pero bueno, inventemos por ahora que justamente esto de acá. Aumento torsor constante, empotrado libre, despejar constantes A1, A2, buscar esta función de z, buscar esta función de z, buscar esta función de z y justamente explicar por qué es más grande acá y más chica acá. Eso sería básicamente el TP asociado a esto. ¿Alguna pregunta? Antes de ir a la última diapositiva y después el intervalo. Bien, si hacen esto, también lo que podrían hacer, no lo pido, de hecho nunca lo calculé, es ustedes tienen de acá el momento alabial. Con esto pueden calcular B, si quisiesen, y podrían calcular ese momento flexor del ala. Y con esto podrían calcular un sigma. Medio que se me acaba de ocurrir porque estaba pensando a dónde iba todo esto, pero a mí me resultaría muy interesante ver cómo resulta esta tensión, pero básicamente no lo calculamos en ningún lugar, pero lo habíamos hablado al principio. El momento torsor que genera este alabeo genera una flexión, genera una tensión normal, y supongo que haciendo esta transición podríamos calcular una tensión normal utilizando estas cuentas. Ahora, como ya mencioné más de una vez, existe la teoría de Blasov que hace esto de forma más rigurosa, es decir, no solo más correcta, sino que engloba más casos, que es lo que estamos viendo simplemente acá con el doble T y cómo acoplar corte de flexión con la torsión. O sea, la teoría de Blasov es general para cualquier cosa, o sea, se plantea como se plantean bien estas cosas. Yo tengo una papa y cualquier teoría buena arranca con la papa, tengo ejes y empiezo a tomar propiedades de esa papa, de cómo gira, de relaciones cinemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cuentas. Toma como hipótesis igual muchas hipótesis. Vale solo para barras rectas. ¿Cómo está Claudia después que se vacunó? ¿Alguien dijo algo a propósito? No. Perdón, fui yo que me acabo de conectar Perfecto. y me quedó abierto el micrófono, mil disculpas. No importa, pensé que era una pregunta, no pasa nada. Bueno, entonces tenemos hipótesis de barras rectas, hipótesis de que la sección transversal es constante, es decir, tengo la misma barra y no cambio la forma, el área de mi barra, solo para perfiles abiertos, IPNs, Cs, perfiles delgados, pero abiertos, de pared delgada, relativa, o sea, como venimos usando casi siempre, justamente para perfiles normalizados vale, en rango elástico, con linealidad estática, y que las proyecciones de las secciones mantienen la forma después. Bueno, esto es el tema de cómo se deforma. Hipótesis de cómo es la deformación. Pero bueno, con esas hipótesis hace un montón de cuentas con matemática un poco más en serio. Tampoco no es matemática complicada, pero bueno, todo el tema correcto de cómo tomar cinemática bajo linealidad estática y llegamos a estas expresiones. Y como dije antes, la teoría de Blasov no deduce solo torsión, deduce todas las ecuaciones de estática de resistencia de materiales. En resistencia de materiales se ve esa parte como Bernoulli, Blasov la saca entre muchas otras y le agrega la parte de bimomento. En realidad no le agrega nada. Nuevamente, Blasov no es un parche a la teoría de Bernoulli. Hace una teoría que sale la expresión entera, que difiere de Bernoulli, vamos a ver, ese es un mejor término, en ese término, que es justamente el bimomento.
al principio de la clase, sí, más o menos al principio, hablé del bimomento. Ese bimomento es el que genera tensiones normales. ¿Cuánto tensión normal genera? Depende del módulo de Daveo, que es una propiedad geométrica de la sección, habría que calcularlo, y una coordenada sectorial, que no es una simple coordenada XY euclidia. Pero bueno, hay una manera de calcular estas tensiones con una teoría más correcta, y en la parte de tensiones tangenciales, nuevamente las deduce enteras, no es un parche, y cuando la deduce sale esta cuenta, que sale este pedacito, que es Yuravsky básicamente, y aparece un nuevo pedazo que esta tensión tangencial de corte le tiene que sumar un término, porque asociándolo a lo que vimos recién, cuando tenía mi doble T, habíamos dicho que esta torsión generaba un corte B. Ese corte B no es este corte, claramente. Ese corte B es una nueva fuerza que genera nuevos taus. Entonces, ese corte B que genera nuevos taus está asociado a la derivada del momento flexor. Está asociada a la derivada del bimomento y genera tensiones tangenciales. Y cuando hace la deducción de cómo es la rigidez del momento torsor en particular, llega muy simple, tiene la parte de San Venant, tiene una parte muy parecida a la que vimos hace un ratito, que está asociada a la segunda derivada de la curvatura, multiplicada por este número de acá. Pero sale un término adicional. O sea, esto es algo que cuando hicimos la versión simplificada no habíamos notado y que Blasov sí, y que sí sale en la teoría de Blasov. Y esa rigidez adicional es porque, vuelvo un segundo acá, la realidad es que habíamos dicho que por la torsión teníamos esa flexión en el ala. Y esa flexión en el ala generaba sigmas. Pero esa flexión no tiene por qué necesariamente. Medio que estamos asumiendo en este caso que el perfil no está permitido de alargarse o acortarse. Medio que estamos viendo solo flexión. Pero estas tensiones, debido a ese alabeo, también puede alargar mis fibras, o sea, alargar mis barras, mis pedazos de perfiles. Si esas tensiones normales también pueden en realidad alargar esos elementos, también va a estar asociada a un esfuerzo axil que tiene la barra. Y eso es lo que le aparece a Blasov. Que no solo el momento torsor genera San Venant, no solo genera flexión en estas alas o en estas cosas, sino que también puede generar un esfuerzo axil. Y por eso aparece ese término de acá. La torsión se divide en 3 pedazos. Felipe, o sea, el último término aparece si tenemos restringido los extremos de la barra a desplazamiento Z, digamos. Claro, sí, sí. Bien, bien. Cuando quiere flexionarse no puede acortarse la fibra neutra y aparece Claro, esa tensión normal. claro. Cuando la barra va a querer alargarse o acortarse, no lo permitiste, entonces aparece una fuerza normal. Perfecto.
Y acá terminamos con torsión. ¿Alguna pregunta? Felipe, te hago una pregunta. ¿Sí? Por ahí la estoy interpretando mal, pero en el caso en el que las alas flexionan, ¿la última hipótesis de la teoría de Blasov sigue valiendo? ¿De que las secciones son perpendiculares a la línea media? Sí, se te mueve tu línea media. Siempre esas hipótesis es sobre la línea media deformada. Vamos a ir un segundo un color y ahora sí. Acá tenés esta línea media. Cuando esto flexiona, ahora tu sección es esta. Y ahora tu línea media es esta. Y tu sección, que antes, hago acá para no cambiar el color, que antes era perpendicular a la línea media, sigue perpendicular a la línea media. A la nueva línea media. Y no es algo que siempre se da, o sea, no es trivial la hipótesis. Es lo mismo que planteaba Bernoulli. Bernoulli planteaba que tu barra, luego de deformarse, voy a cambiar el color, eso es la línea media, esto es la línea media, Bernoulli, y esto me sirve para ahora acoplarlo con la parte de placas, Bernoulli plantea que la sección plana permanece plana y perpendicular a la línea media. Es una parte que siempre lo dije casi enojado porque también soy docente en estabilidad 2 en la UBA y siempre se olvidan de esas cosas. La gente habla de Bernoulli como secciones planas y se olvidan de la parte de y perpendiculares a la línea media. La clave y de por qué Bernoulli se separa de otras cosas, como Timoshenko, es porque se mantiene plana y perpendicular a la línea media. Es esto que busca acá. La línea media se deforma y junto a esa línea media se deforma se desplaza, gira la sección. ¿Se entiende eso? Bien. Sí, Esto es... perdón, entiendo, en este caso habría que pensar la línea media como un plano medio, ¿no? Yo porque estoy pensando que el ala inferior en realidad flexiona en el otro sentido, por eso preguntaba. Pero cada uno tiene una línea media distinta. O sea, el ala de abajo va a tener otra línea media. No existe una línea media. O sea, el ala de abajo va a tener esa línea media. Y esto va a estar deformado perpendicular. La importancia de este Bernoulli, perdón que tal vez no es tu pregunta, pero me sirve para cuando trate esto en un segundo, porque para placas tenemos algo similar. Existen otras teorías, como la teoría de Timoshenko, que Timoshenko asume secciones planas, pero no perpendiculares a la línea media. La única diferencia de Bernoulli a Timoshenko es que Timoshenko no asume perpendiculares a la línea media, siguen siendo planas, hace esto. Y esa diferencia la asocia a la distorsión, y como lo asocia a la distorsión, puede asociar deformaciones a corte, y la viga de Timoshenko tiene en cuenta deformaciones de corte. Esto lo vamos a ver dentro de un rato para placas, pero me sirve recordarles a la gente que es Bernoulli y que es Timoshenko. Blasov asume perpendiculares a la línea media. Sigue asumiendo, básicamente sigue despreciando esta deformación de corte. Eso es lo que quiere decir esa parte de la frase. Blasov sigue despreciando deformaciones por corte. O no teniendo en cuenta, mejor dicho. ¿Qué es una mejor palabra? Suelo usar yo, por lo menos, y creo que otra gente, la palabra despreciar. Y en realidad muchas veces no es que se desprecia, no se tiene en cuenta.
no es lo mismo. Despreciar me suena más a que es una decisión consciente de decir, no, esto no me importa porque es pequeño. Y no tenerlo en cuenta es hacer una hipótesis y medio que olvidarse de que existen otras cosas. Entonces Blasov dice, bueno, no sé qué pasa con el corte. ¿Existe? ¿No existe? Esas deformaciones no las tengo en cuenta porque asumo que se mantiene perpendicular a esa línea media. Eso es nuevamente lo que hace Bernoulli y lo que está haciendo Blasov.